Falta el punto, doctora. ¿Están pasando lista? ¿Sí? Sí. Ok. Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a tratar dos síndromes, dos patologías de la parte respiratoria. Ambos bastante frecuentes, ambos que van a ver en su práctica diaria, en sus rotaciones. Entonces, empezaremos con el síndrome cavitario. Lo que vamos a aprender hoy día va a ser, uno, la definición, las manifestaciones clínicas, que es lo que a ustedes más les interesa. Cuando hacen la evaluación de este tipo de pacientes, es importante en la tesis establecer los síntomas principales, ¿sí? Y evaluar los síntomas también del paciente. Y también plantear diagnósticos diferenciales. ¿Por qué no? Ustedes ahora en semiología 2 establecen ya diagnósticos sindrómicos. Al próximo año ya van a establecer planes de tratamiento y también van a empezar a dar sugerencias acerca del manejo, ¿sí? Entonces, la definición, un síndrome cavitario viene a ser un conjunto. Saben que todo síndrome viene a ser signos y síntomas, ¿sí? Es un conjunto de signos semiológicos que se producen a consecuencia de la destrucción del parénquima pulmonar, y esto lleva a una secuela de la formación de una cavidad. La patología más frecuente en Perú, la tuberculosis, ¿sí? Pueden ver en esta imagen, esta es la imagen de un parénquima normal, y acá se ve una cavidad. Recuerden, a la TB le encantan las zonas apicales, ¿sí? Cuando ustedes evalúen a los pacientes, les hagan su cuestionario, la anamnesis, es importante, uno de los criterios de diagnóstico de tuberculosis es el criterio epidemiológico. Si viene de una zona endémica, ya tiene un puntaje y ya podemos decir que tiene un alto o un moderado riesgo de infección. Por ejemplo, acá en Arequipa tenemos Camaná. Hay algunas zonas de Cusco que también tienen una alta incidencia, así como también algunas zonas de Puno. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, si el paciente, ustedes ven una imagen sospechosa en una radiografía o en una tomografía de una cavidad, pregunten si es que ha tenido el antecedente de niño o de joven o antecedente familiar. Hay pacientes que han tenido tuberculosis y no han tenido ninguna sintomatología, pero pueden preguntar si es que alguien en la familia o alguien cercano ha tenido algún tipo de tuberculosis. Y recuerden que la TB no solamente es pulmonar, sino también hay tuberculosis extrapulmonar que puede afectar a otros órganos. La etiología, los síndromes cavitarios, en líneas generales, pueden ser causados por patologías infecciosas. En primer lugar y encabezando tenemos la tuberculosis. En segundo lugar tenemos los abscesos. ¿Qué pacientes pueden presentar abscesos pulmonares? ¿Nunca se han preguntado? ¿Nunca han visto pacientes con abscesos pulmonares? ¿No? Tuberculosis. Inmunodeprimidos es una opción. Otro. Los alcohólicos, ¿sí? Los alcohólicos, generalmente pacientes con historia de alcoholismo crónico, suelen tener abscesos. ¿Por qué? Vomitan, hay un mecanismo de microaspiración, ¿sí? Y ellos tienen neumonías a repetición. Y los adultos mayores también. Recuerden que a medida que pasa el tiempo, se van perdiendo algunos reflejos, entre ellos el reflejo tusígeno. Nosotros, si acumulamos algún tipo de flema, la podemos expectorar con tos, ¿no? En un adulto mayor es bien difícil que pueda expectorar. Y en los alcohólicos es porque pierden la conciencia, ¿no? Por el mecanismo de microaspiración. Infecciones micóticas acaban más pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, ¿qué pacientes? VIH, otro. HTLV, otro. Pacientes con enfermedades autoinmunes que están en tratamiento. Pacientes con lupus, con
neumocystis jirovecii, con artritis reumatoide en tratamiento. Causas neoplásicas. Acá encabeza el carcinoma broncogénito cavitado. Recuerdan que en semio 1 hablamos de un síndrome de Clau-Bernard-Horner, el síndrome de Pancoast-Tobías, que se evidenciaba una lesión en el ápice pulmonar. Bueno, acá nuevamente es como parte de las causas etiológicas de síndrome cavitario. Y algunas enfermedades autoinmunes, en este caso enfermedades granulomatosas. ¿Ya han hecho en patología enfermedades granulomatosas? Sí, ¿no? Por ejemplo, sarcoidosis. Acá en Perú no tenemos mucha sarcoidosis, pero en Europa es el análogo de la TB. En Latinoamérica la TB es una enfermedad endémica y en Europa tienen bastantes pacientes con sarcoidosis, con afectación cerebral y pulmonar. Y enfermedades granulomatosas, vasculitis de grandes vasos, como las poliangiitis, ¿sí? Granulomatosis de Wegener, también pueden ser causas de síndrome cavitario. La fisiopatología. Una cavidad es el resultado del desarrollo de una necrosis. ¿Qué quiere decir? Que ese parénquima pulmonar se tiene que necrosar. A diferencia de otras patologías como un síndrome pleuroparenquimal en el que hay inflamación y exudado, acá en la cavidad va a haber necrosis. No se olviden, esa es la palabra clave. Entonces, este tipo de necrosis, si es que es supurativa, es un absceso pulmonar. Si es que es una necrosis gaseosa, micobacterio tuberculoso. Recuerden que cuando han visto patología han debido de ver sus láminas, ¿sí? Las lesiones que son caseificantes. Y no solamente son lesiones caseificantes en parénquima pulmonar, sino también los granulomas cerebrales. En cualquier tejido donde se sospeche de que haya TB, ya sea intestino, pulmón, meninges, la evaluación microscópica se va a ver este tipo de lesión. Isquémica, por ejemplo, infartos pulmonares, así como hay infartos cardíacos, también vamos a tener zonas de infarto pulmonar. ¿Qué causa pueden? Una de las causas de infarto pulmonar, tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Dilataciones quísticas, me mencionaban, ¿sí? En pacientes con HIV, una de las infecciones oportunistas, como así le decimos, es Hartmann neumocystis jirovecii, que nos puede dar ese tipo de lesión. Y necrosis, generalmente secundario a neoplasias, ¿sí? O zonas de isquemia. ¿Por qué? Porque las metástasis, las lesiones oncológicas en la zona aledaña pueden provocar zonas de isquemia y puede haber liquefacción y por ende necrosis. Y vamos a tener síndrome cavitario o cavernas en el parénquima pulmonar. ¿Qué va a pasar con estas zonas necróticas? Se van a expulsar, estas áreas necróticas van a expulsarse porque van a ser como productos de desecho a través del árbol bronquial. Por eso es que en este tipo de pacientes, lo vamos a ver más adelante, parte de la clínica es una tos con una expectoración purulenta, densa, abundantes secreciones. Es por eso, porque toda esa alteración del parénquima, toda esa necrosis va a provocar de que se bote ese tipo de secreción, se exude a través del árbol bronquial. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en una radiografía? Como una imagen radiolúcida, ¿sí? Y en una tomografía como una imagen hipodensa. ¿Les había enseñado ya radiografías? ¿Sí? ¿Ya han llevado radiología? ¿Cuánto llevan? Ok, etiopatogenia, las causas. Acá hacen una pequeña clasificación. Por ejemplo, y acá hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta acerca del volumen mínimo. Para que yo encuentre alteraciones en mi examen físico, el tamaño no debe de ser menos de 3 a 4 centímetros. O sea, es mi límite. Si es menos, prácticamente no voy a poder encontrar muchas alteraciones al examen físico. Si es que son grandes cavidades, sí voy a encontrar alteraciones al examen físico, ¿ya? En cuanto a lo que es profundidad, una lesión pulmonar alejada de la superficie no va a ser tampoco muy bien descubierta ante las maniobras semiológicas. Es decir, entre más profunda esté, menos la voy a ubicar semiológicamente. Tienen que ser grandes cavidades.
En cuanto a lo que es la transmisión, se refiere, hay algunos libros que mencionan de que hay presencia de alteraciones en la auscultación, por ejemplo, los soplos. Y va a depender de diferentes factores. Si es que hay alguna alteración patológica a nivel de la laringe, no va a haber soplo. Es decir, si es que es un paciente con parálisis de cuerda vocal, que sí la hay, pacientes post-extubados, después de que los intuban, a veces hay lesión del nervio recurrente laringe y quedan con parálisis de cuerda vocal. No voy a encontrar alteraciones ahí. ¿Qué más? Es indispensable que la vía aérea esté permeable. Si es que hay obstrucción, como por ejemplo un tumor broncógeno o un cuerpo extraño, no va a haber tampoco soplo. ¿Ya? Recuerden que cuando hay cuerpo extraño hay atelectasia, puede haber estridor, es diferente. ¿Okay? Si la amplitud del tórax está muy disminuida, como ocurre en pacientes con parálisis diafragmática, ¿en qué patologías puede haber parálisis diafragmática? ¿En qué? Guillain-Barré, ¿no? Es una parálisis ascendente, ¿sí? Tampoco no va a haber presencia del soplo, ¿sí? Si la amplitud es exagerada, como en caso de pacientes que tienen enfisema, la intensidad del soplo puede incrementarse. El siguiente tema vamos a ver el síndrome enfisematoso. Ok. Y en las fibrosis pulmonares difusas, ¿sí? No va a haber tampoco soplo, porque es un pulmón que va a ser fibrótico, entonces tampoco voy a encontrar ahí soplo. Si bien es cierto, es algo que puedo encontrar en mi examen físico, pero no es algo patognomónico, no es algo que siempre lo voy a encontrar, ¿sí? En cuanto a lo que es etiología, acá un poco más amplio acerca de las causas, tenemos la tuberculosis. Por ejemplo, la cavitación es un rasgo típico de la tuberculosis. ¿Qué más caracteriza a un paciente con tuberculosis? Si es que han llegado a ver. En el Honorio hay hartos, han debido rotar en el Honorio. Hay pérdida de peso, ¿qué más? Diaforesis nocturna, sudoración nocturna, ¿qué más? Hemoptisis, ¿sí? Puede haber hemoptisis. ¿Qué más? Tos seca. Ya me he dicho, pérdida de peso, la tos. Tos seca. ¿Han visto ustedes que siempre si tienes tos más de 15 días, ¿sí? Hazte la prueba, ¿sí? Es una tos crónica, ¿ya? Es una tos crónica, exigente, ¿sí? Porque se produce por la evacuación del material gaseoso por evolución desfavorable. ¿Han visto pacientes con tuberculosis con afectación extrapulmonar? Sí. TB ganglionar, TB urogenital, TB mamaria también. ¿Sí? En la TB mamaria se manifiesta mujeres cuyo diagnóstico diferencial es una mastitis crónica. TB urogenital, pacientes con infecciones urinarias a repetición con urocultivos negativos. El BK no está considerado dentro del panel de urocultivo, no va a salir en un urocultivo. Si tiene pacientes con infecciones urinarias a repetición con urocultivos negativos, diagnóstico diferencial TB urogenital también. Ok, carcinoma broncogénico. Acá la cavitación se da por pérdida de la sustancia necrótica central dentro de la masa tumoral. Es decir, es el tumor y la parte central es la primera que se va a ir necrosando. Entonces van a encontrar tumoraciones, van a escuchar bastante ese término, tumoraciones abscedadas o metástasis abscedadas en pulmón. Y sí hay. ¿Qué cánceres son los que hacen más metástasis a pulmón? Mama, en mujeres, en varón. Próstata hace más a hueso. Otro. Estómago también. En mujeres cáncer de cervix también. Entonces van a encontrar metástasis, ¿ya? O lesiones compatibles con nódulos metastásicos que están abscedados. ¿Y cómo va a ser la lesión? La cavidad está en el centro y alrededor está la tumoración. Va a haber obstrucción del bronquio con infección, sí. Esos pacientes son típicos, ¿no? Los que llegan al servicio de emergencia
insuficiencia respiratoria y lo primero que plantean como diagnóstico es una neumonía. Cuando se amplían los estudios se ve de que son lesiones metastásicas, no es un cáncer que está ya con lesiones calcadas. Quiste hidatídico, todos han debido de ver pacientes con quiste hidatídico, ¿sí? ¿Quién lo produce? Echinococcus granulosus, ¿sí? ¿Quién es el huésped? ¿Han visto pacientes con quiste hidatídico? ¿No han roto el Goyeneche de los números? Bastante. Niños especialmente, ¿sí? Generalmente este parásito provoca lesiones quísticas en hígado y en pulmón. ¿Hace ciclo de luz o no hace ciclo de luz? Sí, hace ciclo de luz. ¿Qué otro parásito hace ciclo de luz? Ascaris. ¿Otro? Muy bien, le voy a decir al doctor Vázquez que se están aprendiendo. Los cánceres metastásicos, solo el 4% de los pulmones metastásicos cavitan, es lo que les dije. Y dentro de estos, el más común son los cánceres de tipo espinoso. ¿Ya? Otras causas, ya habíamos visto, el infarto pulmonar, neumoconiosis. ¿Qué es neumoconiosis? Depósito de, puede ser carbón, arsénico, ¿qué más? Asbesto, partículas. que lo que hacen es alterar, ¿sí?, toda la conformación del parénquima pulmonar, ¿sí? Y pueden provocar lesiones tipo cavitación, sí, más pequeñas, pero sí puede haber. En esos pacientes hay todo tipo de lesiones. La granulomatosis de Wegener, bastante común también. Es una vasculitis de grandes, medianos o pequeños vasos. De grandes vasos. Y la panarteritis nodosa, que también es otro tipo de vasculitis. Entonces son todas las cosas que tienen que plantear dentro de sus diagnósticos diferenciales. Otras patologías, el absceso primitivo del pulmón, lo que habíamos mencionado, los alcohólicos, ¿sí? Son aquellos en los cuales un parénquima, infectan un parénquima previamente sano y son gérmenes que llegan al pulmón por diferentes vías, broncógena o hematógena. Broncógena por aspiración, ¿sí? Y hematógena generalmente es lo que van a escuchar, que se conoce como neumatoceles, ¿sí?, que son producidos por este tipo de germen, generalmente son estafilococos. Puede ser un paciente que tiene una infección por estafilococo en una zona alejada del pulmón. A diferencia de la que es broncógena, que generalmente son gérmenes aerobios, ¿okay? El quiste broncogénico es otro, no tan frecuente, pero por lo general es intrapulmonar o es mediastinal. ¿Por qué puede provocar cavidad? Se comunican con el bronquio. Es una lesión muy adyacente al bronquio. Entonces, como les dije, el parénquima se necrosa, elimina secreciones cerca al bronquio y puede dar una cavidad en esa zona adyacente. Hay quistes también por secuestro pulmonar. Generalmente hay pacientes que tienen estas anomalías, algunas son congénitas, también lo van a ver. Y hay quistes también que son alveolares, ¿ya?, que generalmente son unas vesículas subpleurales pequeñas, acompañadas de algunas ampollas de enfisema, que también pueden ser adquiridas, y hay pacientes que también tienen bronquiectasis quísticas. ¿Qué es bronquiectasis? Dilatación de los bronquios, que terminan en cavidades. A veces son también malformaciones congénitas, ¿sí? Son pacientes que tienen neumonías recurrentes, niños. Es raro que tengamos niños hospitalizados con neumonías a repetición, ahí tienen que sospechar. Ok, lo que les interesa a ustedes, la evaluación del paciente. Siempre empiezan con la anamnesis, y acá es importante preguntar si es que él o las personas de su entorno han padecido de tuberculosis o han tenido exposición a esta enfermedad, ¿ya? Si se sospecha de un absceso primitivo broncógeno, sospechar si es que se recogen datos de alcoholismo crónico, si es que hay ese antecedente. Caries dentarias también es otra de las causas y patologías de síndromes cavitarios. Malas extracciones dentarias o pacientes que acuden a consultorios que no tienen todas las medidas adecuadas de asepsia y antisepsia también.
Y es más, aparte de hacer un síndrome cavitario, también terminan en mediastinitis. ¿Han visto, han escuchado alguna vez? ¿Sí? La bacteria atraviesa y hace una infección en la zona del mediastino, donde está corazón, donde está tráquea, donde está esófago. Hacen colecciones y hacen abscesos, y esas son emergencias que tienen que entrar en sala de operaciones. ¿Qué más? Tienen que preguntar acerca de antecedentes oncológicos, por ejemplo, si es que padecen de un carcinoma broncógeno, ¿sí? Hombres más de 40 años, el antecedente de que sean fumadores, consultar si es que en algún momento han tenido presencia de esputo hemoptoico. La hemoptisis no solo es característica de tuberculosis, también en pacientes con bronquiectasias pueden debutar con hemoptisis, entonces es un diagnóstico diferencial, ¿sí? Y el antecedente de haber tenido algún tipo de cáncer que pueda hacer metástasis a pulmón. Si bien es cierto, tenemos la frecuencia de ciertos tipos de cánceres, hemos visto tantas cosas que ya no podemos decir que en medicina hay algo absoluto en realidad. Cualquier tipo de cáncer puede hacer metástasis y también tienen que preguntar, incluyendo melanoma. También me olvidaba de eso. Melanoma es una de las patologías que también puede hacer metástasis a pulmón, ¿sí? ¿Qué más? Preguntar si es que hay algún foco séptico extrapulmonar, si el paciente tiene alguna otra infección también. Por ejemplo, estafilococos, ¿sí? En niños generalmente esta bacteria hace neumatoceles, lo que les decía, ¿no? Si bien el niño puede presentar resfrío, síndrome de obstrucción bronquial, es raro que tengan este tipo de neumonías. Por ahí puede haber alguna predisposición genética. Y las bronquiectasias, como les mencionaba, pacientes con bronquiectasias también tienen una tos con una expectoración abundante, purulenta, ya que se acentúa con los cambios de posición. Y si es que ven adenopatías mediastínicas bilaterales, nos orientan más a patologías oncológicas, como por ejemplo los linfomas. ¿Ya? Son cosas que tienen que evaluar y que tienen que preguntar, más que todo por el tema de los antecedentes. Signos, en realidad son bastante generales, tos y expectoración, ¿sí? El esputo denso, purulento, es más, a veces hasta mientras ustedes están conversando con los pacientes van a ver que empiezan a toser y han debido de ver cómo son esas secreciones, amarillas, verdosas, densas, de difícil expectoración. Y si se sospecha de tuberculosis, adicionalmente el paciente les va a decir que tiene astenia. ¿Qué es astenia? Adinamia. Son sinónimos, ¿no? Fatiga, cansancio, ¿sí? Fiebre. ¿Cómo es la fiebre en la TB? Intermitente, recurrente, persistente. Es una fiebre intermitente. Pérdida de peso. ¿Cuánto? 10 kilos, 20. Más o menos ¿cuánto? Del 5 al 6% de su peso corporal, ¿no? De su peso basal. Y la diaforesis nocturna o la sudoración nocturna. Esto se parece a qué otra patología? Cáncer. Pacientes con cáncer o con linfomas presentan fiebre, lo mismo, pérdida de peso, diaforesis, astenia y adinamia. ¿Qué lo diferencia? El linfoma también le va a decir que tiene adenopatías y ustedes van a palpar adenopatías en región cervical, en región axilar. La TB no te da, a no ser que sea una TB con compromiso ganglionar. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo vamos a...? Ay, acá estaba al revés. Estos son síntomas, estos son signos. Acá me he equivocado. Ok, signos. La movilidad torácica va a estar disminuida. Ojo, solamente si es una gran cavidad, porque si no, como les he dicho, si no cumple los requisitos, no va a haber muchas alteraciones al examen físico. ¿Qué más les va a referir el paciente? Disnea. ¿Qué es disnea? ¿Cuántos grados de disnea? 4. ¿Y qué es ortopnea? La disnea, el decúbito, es ¿qué grado o es ortopnea? O sea que el paciente no tolera el decúbito. Ortopnea.
¿Qué es polipnia? Aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnia también. Polipnia, respiraciones profundas, y taquipnia es un patrón más superficial. ¿Okay? Hemoptisis, tos con sangre. Hematemesis, vómitos con sangre. Eso no hay. Pero sí tienen que preguntarle bien al paciente. ¿Ha tosido con sangre o ha vomitado? Muchas veces me los han ingresado con diagnóstico de hemoptisis y resultan siendo hematemesis y hemorragia digestiva alta. Entonces sí puede pasar. Tienen que preguntarle. A veces son pacientes que no dan buenos datos, ¿no? Entonces tienen que evaluar cavidad oral, ¿no? Para ver si es que hay rasgos por ahí sanguinolentos. Y mencionan una triada, la triada de Langneck, que se caracteriza por pectoriloquia. ¿Qué es pectoriloquia? La facultad de escuchar de manera articulada la palabra. De manera clara. Yo le digo al paciente que hable, lo ausculto. ¿Y qué voy a auscultar? El aumento de la intensidad de la voz susurrada, ¿ok? El soplo cavitario. Muy raras veces he auscultado pacientes con soplo cavitario, pero sí hay pacientes con TEV. Que es bien difícil que a ustedes de alumnos los dejen entrar pues, al área de TEV. El Honorio Delgado tiene todo un piso de tuberculosis, ¿sí? Y el gorgoteo, que se refiere más que todo a estertores gruesos, ¿sí? ¿En qué otra patología hay estertores gruesos? O crepitantes. Puede ser neumonías también. ¿Qué otra más? En fibrosis también, ¿ok? En insuficiencias cardíacas también, porque cuando el paciente respira alrededor de los alvéolos, si bien es cierto no hay exudado, pero sí hay líquido y van a auscultar esos ruidos. A eso se refiere. Nuevamente, un repaso al examen físico general. Acá me pone facie pálida, pero es raro. En realidad, el paciente con TB es una cara de un paciente demasiado con pérdida de peso, que no hay grasa prácticamente en el rostro, hay protrusión de los rebordes óseos. La fiebre, no se olvide. ¿Qué tipo de fiebre era? Intermitente. El estado de nutrición, hay pérdida de peso, hay caquexia, ¿sí? Al examen físico, un tórax físico, paralítico, si es que es una gran cavitación, que en realidad es bien difícil que haya. A la palpación puede haber menos tono y trofismo de los músculos. ¿Por qué? Porque el paciente ha perdido peso. Entonces, obviamente, esos músculos van a estar flácidos y la flacidez es generalizada, ¿sí? Pierden tono, principalmente del trapecio y del deltoides. La resistencia torácica está aumentada, hay disminución de la expansión en la base o en el vértice en el que esté afectado. A la percusión, hipersonoridad, ¿sí? Ya la auscultación, el murmullo vesicular puede estar abolido, puede haber presencia de un soplo cavernoso. La voz puede presentarse como broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia aguda, ¿sí? Criterios de diagnóstico, más es un diagnóstico presuntivo, es decir, se hace a través de anamnesis y del examen físico. Si ya tienen el antecedente, es un diagnóstico que ustedes pueden establecer dentro de su lista de diagnóstico. Y si con el examen físico lo corroboran, lo pueden colocar. Pero en sí, el diagnóstico de certeza de un síndrome cavitario es a través de la radiografía, ¿ya? Donde se ve una imagen clara, redondeada, ¿ya? Con una condensación pericavitaria. No hay líquido, ¿ya? Es diferente de una neumonía. La neumonía puede tener un derrame pleural adyacente, acá no van a encontrar líquido en la radiografía. Generalmente es en una zona adyacente a los bronquios, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, aún se usa la radiografía en algunos hospitales, la tomografía también es uno de los estudios que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Pero en sí, el de certezas con una radiografía se puede corroborar el diagnóstico. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para pasar a episematoso? Pasar
Cierro la lista. Ya la tienen. Muy bien, pasamos al segundo tema, que es un poco más corto, que es el enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema pulmonar? Es la dilatación o el aumento permanente e irreversible de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales. Y se acompaña de la destrucción de las paredes de los espacios aéreos dilatados. Estas paredes no tienen fibrosis aparente, pero es por pérdida de la elasticidad pulmonar. En resumen, ¿qué va a haber? Tres cosas. Agrandamiento de los espacios aéreos. En una radiografía yo voy a ver hiperinsuflación del pulmón, lo voy a ver más grande de lo normal. Se han debido de ver pacientes, como por ejemplo, ¿qué pacientes se puede haber hiperinsuflación? En un EPOC, en un neumotor, pacientes con asma, en un estadio agudo hay una hiperinsuflación. ¿Qué quiere decir? Hay un aumento del espacio, de los espacios intercostales, ¿sí? Que va a causar un incremento de la capacidad total. ¿Cómo es la fisiopatología? Va a haber una destrucción de las paredes de los alvéolos por deficiencia de la alfa-1 antripsina. ¿Recuerdan algo de patología? ¿Se han hecho eso? ¿No? Sí. Porque incluso hay diferentes tipos de enfisema, centrolongiliar, ¿sí? Bueno, no lo he puesto, pero sí les voy a preguntar en el examen, porque ya sé que han hecho eso en patología. ¿Qué es lo que pasa? Hay una actividad de esta enzima, de la elastasa, y va a haber un desequilibrio entre estas dos enzimas, la elastasa y la antielastasa. ¿Sí? Entonces, este inhibidor de las proteasas, esta elastasa, segregado por los neutrófilos durante este proceso inflamatorio, va a hacer que este parénquima pulmonar pierda ese equilibrio y por ende va a provocar que haya esta dilatación de estos espacios. ¿Okay? Principalmente es una reacción secundaria de los macrófagos. Entonces, va a haber desequilibrio de la elastasa con la antielastasa. Va a haber un incremento del infiltrado de los neutrófilos en los pulmones y va a promover la síntesis de elastasa. Y si es que va a haber elastasa en los neutrófilos, va a haber dilatación alveolar. ¿Cuál es la principal patología que produce síndrome enfisematoso? El tabaquismo. Principal. ¿Por qué? El oxidante del humo del cigarro y también de los vapes, de los famosos vapeos, ejerce una influencia sobre esta alfa-1 antripsina. Por ende va a haber reducción o disminución de la actividad de la antielastasa. Por eso se dice que los fumadores tienen hasta 10 veces mayor de fagocitos y neutrófilos en sus pulmones que los no fumadores. Igual hemos encontrado en pacientes que vapean. Es lo mismo. Muy similar. Alteran todo este equilibrio y terminan con pulmones enfisematosos por una inflamación. Así que si pensaban que el vapeo no les hacía nada, hemos tenido un jovencito de 31 años que ha terminado en la UCI por una neumonía por vapear. No sé qué tipo de cigarros habrá sido, pero terminó en la UCI por una insuficiencia respiratoria. Ok, acá algo de fisiología, más que todo con respecto al tabaquismo, ¿sí? Entonces, mi paciente fumadorcito, mi querido alumno, hay atracción de células inflamatorias, liberan elastasa, va a haber una acción inhibida por la alfa-antitripsina. Esto va a provocar una deficiencia heredada de la alfa-1 antitripsina, va a destruir las fibras elásticas del pulmón y va a haber enfisema. Por otro lado, el tabaquismo, por otro mecanismo, también va a haber reducción de la alfa-1 antitripsina, destrucción de las fibras elásticas en el pulmón y enfisema. Acuérdense de esta enzima, porque casi siempre les pregunto. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a provocar?
Y si, peor aún si es que el paciente tiene predisposición genética, hay un alto estrés oxidativo. Va a haber apoptosis, va a haber senescencia. Esa palabra me hace acordar del doctor Wanke que tanto nos hablaba de la apoptosis y de la senescencia, secundaria al tabaquismo, ¿sí? Estas células inflamatorias van a liberar mediadores inflamatorios, va a haber el desequilibrio de estas dos enzimas, ¿sí? De la alfa-1-angiotensina, y va a haber destrucción de la pared alveolar. ¿Es reversible? No es reversible. Lamentablemente, el tabaco es daño acumulativo. Entonces, los síntomas, como ustedes, la gran mayoría fuman y no presentan sintomatología, porque todavía no hay un daño pulmonar que sea al menos de 1/3 del parénquima pulmonar. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Cuando ya hay 1/3 del daño del parénquima pulmonar. Acuérdense de ese dato. Primer síntoma, disnea. Es lo primerito que va a aparecer, que va a ser de curso insidioso, ¿ya? Y progresivo, no va a detenerse. Es bien triste ver los pacientes con dependencia de oxígeno, con la sensación de ahogo y que encima se sobreinfectan, que por más que tú le des oxígeno, no responden y no puedes calmar esa sensación. Tienen dificultad respiratoria significativa. Ustedes van a ver que va a haber signos de dificultad respiratoria. Por ejemplo, uso de músculos accesorios, ¿como cuáles? No me digan diafragma, por favor. Intercostales, otro. Escaleno, esternocleidomastoideo, deltoides, dorsal ancho. Estos pacientes, como ven en la foto, son flacos, bastante delgados. Entonces va a haber tos leve, va a haber sobredistensión, hiperinsuflación pulmonar, ¿sí? Ustedes le sacan una muestra de gases arteriales y va a ser normal, ¿ya? Ventilan en exceso, ¿qué quiere decir? ¿Cómo estarán? Taquipneicos, polimneicos, generalmente están polimneicos y son los que se conocen como sopladores rosados. Si han debido de ver la fascia, es una fascia rubicunda, una cara delgada, flaca y rojos, ¿okay? A eso se les conoce como los pacientes enfisematosos, ¿no? Miren esa carita, flaco, ¿okay? Con exposición ósea, ¿okay? Entonces es un paciente longilineo, es un tórax en tonel. ¿A qué se refiere tórax en tonel? ¿Qué diámetro es el que está aumentado? El ángulo posterior. Bueno, muy bien. El diafragma va a estar descendido. Generalmente son taquipneicos, ¿sí? Hay tiraje, lo que me han dicho, el uso de músculos accesorios, labios fruncidos, ¿sí? Y horizontalización de las costillas. ¿Por qué? Por la insuflación, ¿sí? Les dije, el pulmón va a tratar de atrapar más aire, entonces se va a expandir y la curva de los espacios intercostales se va a perder. Si ustedes evalúan y es un paciente colaborador y lo hacen sentar, prácticamente esos espacios van a estar horizontales. ¿No han visto tampoco pacientes fumadores crónicos? A la palpación, ¿qué vamos a encontrar en un paciente enfisematoso? La amplexación disminuida. ¿Por qué? Justamente por la orientación que toman las costillas. Va a haber el descenso del diafragma y el tórax en ¿cómo va a estar el frémito vocal? Al colocar nuestras manitos, vamos a encontrar un frémito vocal disminuido, o sea, vibraciones vocales disminuidas, ¿sí? A la percusión va a estar hiperresonante por atrapamiento del aire, ¿ya? No saben percutir, los alumnos que están rotando conmigo, que han rotado, están repitiendo nuevamente la técnica de percusión. Recuerden que es dígito digital. ¿Y por qué también les he puesto esta foto? La auscultación. Me ponen la campana del estetoscopio sobre el omóplato. Entonces, no sé si no les han enseñado, si no han repasado, pero este dibujito les va a servir. Empiezan acá, porque acá no pueden poner la campana del estetoscopio, acá está el hueso, no van a auscultar nada. De ahí se pasan al otro lado, de ahí bajan y así. No se olviden de esa imagen. ¿Y de qué más se olvida? De la auscultación de los campos glandulares. Tampoco están auscultados. Repasen eso porque eso es importante.
encontrar a la auscultación en pacientes con enfisema sibilancia, sí, pero no en todos. El murmullo vesicular disminuido y en algunos puede haber roncantes, pero al final de la inspiración. Principalmente eso. Listo. Diagnóstico. Radiografía de tórax, igual que en el paciente con el síndrome cavitario. ¿Qué voy a encontrar? Mis pulmones hiperinsuflados. Lo que ya vimos, el aplanamiento del diafragma, las costillas horizontales. Acá nos podemos ayudar de la espirometría para ver si es que adicionalmente hay una patología obstructiva, la tomografía de tórax y en el peor de los casos, acá no hacemos, pero debería de hacerse la biopsia del parénquima pulmonar para establecer el grado de fibrosis. ¿Sí? Porque hay tratamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Gracias.